Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a este debate joven que tenemos en Onda Mezquita 7 Televisión, un programa que, como saben, analiza una serie de temas que sacamos a la palestra para que sean de una manera u otra comentados y también debatidos por las personas que hoy nos acompañan. Hoy además vamos a hablar de un tema especialmente concurrido en las últimas semanas, o podríamos decir concurrido en los últimos meses a tenor de la propuesta que hizo el propio gobierno, de su publicación ya también a final del año pasado y de su entrada en vigor la próxima semana. No es otro que el tema de la ley de educación, la nueva ley CELA, como algunos la han catalogado. Sé que es un tema que, analizando punto a punto, tiene muchas connotaciones y algunas de ellas son las que queremos esclarecer para, de alguna manera, conocer cuál es el conocimiento que tienen cada una de las formaciones y cómo se entiende también en el ámbito juvenil dentro de esas formaciones políticas. Insistimos, es un tema de especial relevancia porque va a entrar en vigor la próxima semana y además va a tener ejecución viable ya a partir del próximo curso, cosa que es importante, sobre todo, no solo para escolares y docentes, sino también para la aplicación práctica que se pueda llevar a cabo en cada una de las comunidades autónomas y también de las interpretaciones que hagan los propios padres de ellas. 4 son las personas que nos acompañan hoy con nosotros, especialmente cariño les tenemos porque algunos de ellos ya han estado por aquí, así que eso es una buena señal para nosotros. Vamos a ir saludando de uno en uno 4 formaciones políticas en representación de gente joven. Vamos a empezar a mi derecha, más lejana, tenemos al representante de Ciudadanos, tenemos aquí a Miguel Ángel Castellano, que además es diputado. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas. Buenas noches. Aquí. Muy agradecido de que hayáis contado con nosotros nuevamente. Nos vimos el año pasado, pues nos volvemos a ver, como decíamos, en esta ocasión. También tenemos con nosotros a la representante de la formación de Izquierda Unida, esa coalición de izquierdas, que es Sofía Salas. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas. Bueno. Gracias por estar aquí por primera vez. Gracias, igualmente. Eres además concejala en el Ayuntamiento de... No, pertenezco a la red de jóvenes de Izquierda Unida. Y eres de Montoro, además, sí. ¿no? Bueno, pues gracias también por haber venido aquí. Nos honra tener tu presencia, exactamente igual que a otro ya conocido por nosotros, representante del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. José Manuel, gracias por estar aquí, José Manuel Rey. Buenas, muchas gracias. Además, tú eres secretario general de las Juventudes del Partido Socialista, ¿no? Sí, aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, pues es un honor. Muchas gracias por invitarnos. Que quieras estar con nosotros aquí para hablar de este tema tan concurrido. Y a mi izquierda, en este caso más lejana, lo verán ustedes también en pantalla, al representante de la formación del Partido Popular, que lo tenemos con nosotros, es José Antonio Víctor. ¿Qué tal, José Antonio? Muy gracias. Hola, buenas, mil gracias por contar con nosotros. Gracias por venir y bienvenido también a ti, exactamente igual que a Sofía. Bueno, sé que es un tema el que vamos a sacar hoy a la palestra, decíamos un poco concurrido por la cantidad de análisis que se han desarrollado en él. Son muchas puntualizaciones, si uno hace revisión prácticamente de todo el texto en sí, que compone la nueva ley de educación, y lo primero que llama la atención es que, y yo creo que quizá a ustedes también, es que es la 8ª ley que se va a desarrollar de educación en nuestro país en democracia, que quizás sea la primera pregunta antes de entrar un poco en análisis, la que os quería trasladar. Si os parece, empezamos por José Antonio Víctor. José Antonio, la 8ª ley de educación en España, ¿hay algo que no ha salido bien en este país para que esto se haya tenido que, de alguna manera, tramitar hasta en 8 ocasiones y que haya habido diferentes gobiernos o cogobernancia, alternancia en el gobierno nacional para que esto suceda? Personalmente pienso que el principal error ha sido que en estos años de democracia, como bien has dicho, el 8º intento de elaboración de una ley educativa, no se ha tenido en cuenta el consenso y el diálogo entre fuerzas políticas, cosa que es muy negativa tanto para la comunidad educativa como para los profesionales, como para los niños, ya que no puede ser que cada 4 años o cada 8 años, cada vez que el gobierno cambia de un color, la ley educativa cambia al completo, cosa que no beneficia en nada a los índices que queremos alcanzar de bienestar, de progreso, de formación en nuestro país. Yo creo que ese ha sido el principal problema de que estemos hoy debatiendo sobre la 8ª aprobación de una ley educativa. La 8ª, en este caso, ley que se va a tramitar de una manera u otra. Se preguntaba la primera pregunta a la formación del Partido Popular, porque también han estado implicados, si esta ley sustituye también precisamente a la anterior. La segunda, prácticamente, a la formación socialista, que es la que de alguna manera ha reimpulsado también este cambio en la nueva ley, que es lo que pasa en España, para que haya habido ya 8 leyes, o vaya a haber 8 leyes de educación. Está claro que es necesario un pacto por la educación que englobe a todos los partidos. Eso estamos totalmente de acuerdo y lo creemos como necesario. Desde el Partido Socialista siempre se ha estado intentando el consenso con todas las fuerzas políticas, pero desde luego la derecha no ha querido formar parte nuevamente de este intento
bueno, de esta ley de educación. Y bueno, yo creo que no es positivo para el resto de la sociedad, eso en su conjunto, pero nada, hay que continuar adelante, y con 6 grupos políticos hemos sacado adelante esta nueva ley de educación, y que esperemos que realmente venga a mejorar la experiencia educativa de cada uno de los alumnos y alumnas que cursan sus estudios en nuestro país. A ver, Sofía, te hago también la pregunta a ti, porque Izquierda Unida es un partido implicado también, o mejor dicho, una formación implicada en el desarrollo de esta propia ley y de otras anteriores, algunas con más éxito que otras. En cualquier caso, ninguna ha tenido el éxito suficiente como para sostenerse en el tiempo, dado que es la octava. ¿Qué te parece? Sí, bueno, yo opino un poco lo mismo que los demás compañeros, que nunca se ha alcanzado ese pacto entre todos los partidos para una ley que englobase todos los intereses, pero claro, también lo que ha dicho el compañero del PSOE, quién ha sido en este caso, y en los otros, los que también ha gobernado el PSOE, pues quiénes se han ido poniendo, y cómo las reformas que se han ido sacando pues siempre han encontrado obstáculos para que, independientemente de la ley que se creara, siempre dentro de 3 años otro problema y otra ley. Y es como, era necesario, aunque sea la octava, pero consideramos que era necesario enterrar un poco la LOMCE que puso el PP. Bueno, pues la última pregunta es evidentemente para Ciudadanos. Sí que me gustaría también conocer tu análisis con respecto a qué es lo que ocurre en nuestro país como para que sumemos ya una octava ley de educación. Yo quiero comenzar discrepando de mis compañeros del Partido Socialista y del Partido Popular. España no necesita una ley de educación de rojo o una ley de educación de azules, sino una ley de educación para todos los españoles. Desde el año 1970, con la Ley General de Educación, hasta nuestros días, hasta el año 2021, pues entre leyes e intentonas de leyes, pues llevamos 8 o 9 proyectos o 8 o 9 leyes. Lo que necesitamos es llegar a un consenso, tanto en educación como en justicia o en materias como la sanidad. Tenemos que ponernos de acuerdo, y apelo a la responsabilidad de los grandes grupos, como hice el otro día. Si Fraga y Carrillo fueron capaces de fundirse en un abrazo por el bien de España, ¿por qué el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los principales partidos de España, no son capaces de promover ese acuerdo, de promover ese intento, ese pacto de Estado por la educación? Esta ley la analizaremos, supongo, a lo largo del debate. Tiene sus sombras, que venimos a debatir hoy, tendrá sus luces también, que las pondremos encima de la mesa, pero sobre todo nace de la falta de consenso de los grandes partidos y de todos los partidos. Entonces, queremos eso, ¿no? Un pacto por la educación, es lo que promueve Ciudadanos. Oye, ni que decir tiene que cuando queráis intervenir lo podéis hacer, y sobre todo por alusiones directas, pero sí es cierto que me gustaría al menos apurar en el análisis global, en los primeros términos del programa, de que vosotros me digáis, ¿os parece buena esta ley? ¿Os parece mala? ¿Os parece tan mala o tan buena como algunos nos quieren hacer ver por parte del gobierno y evidentemente de su socio político? Consideran que es una ley positiva, que era una ley necesaria, pero no es lo mismo que dice evidentemente la oposición. Es una ley, no sé si habéis tenido tiempo de analizarla entera, que tiene muchas connotaciones, pero ¿consideráis que es una ley necesaria y buena y útil? En primer lugar, consideramos que es una ley nefasta porque se ha elaborado de espaldas a la comunidad educativa. Eso por una parte. Por otra parte, por alusiones con el compañero del Grupo Socialista, dice que se pide consenso, diálogo, pero que la derecha nunca está. Yo quisiera recordarle que el Partido Popular en el Parlamento ha presentado un paquete de enmiendas que ni siquiera se ha escuchado. No se ha escuchado a la oposición cuando se ha elaborado esta ley educativa. Por lo tanto, los que han estado de espalda a la oposición, a la comunidad educativa, a los profesores, a los niños, a las familias, ha sido el propio gobierno, que en este caso está sustentado por el PSOE y Podemos. En otra línea, pues consideramos que cualquier ley que prive de libertades y que incumpla las normas fundamentales que nos da la Constitución es negativa, y toda norma que vaya en esta línea va a estar enfrente de lo que el Partido Popular defiende. ¿Qué libertades son los que incumple, compañero? Pues mire, la primera libertad es que las familias no pueden elegir los derechos de sus hijos. ¿En qué momento? ¿En qué apartado dice eso? Que dice que se coarte la libertad de elección de los padres. En el momento en el que tú escoges y te
pones a defender una inclusión radical, acabas con la ¿Desde cuándo la inclusión puede ser radical? Estamos hablando de la educación especial, ¿no? Con la inclusión radical. Luego vamos a hablar precisamente de ello, pero bueno, por alusiones, sí. Una inclusión radical perjudica a nuestras familias y perjudica a estos centros que se sustentan a base del erario público. Una inclusión radical, lo digo también como docente, perjudica a los niños. No se puede tener una clase con 25 niños y además con otros 3 con necesidades específicas especiales, ya que eso merma en la atención de uno y en la atención de otros. Es fundamental. Y en cuanto a la libertad de elegir el centro educativo que queremos para nuestros hijos y los valores que queremos para nuestros hijos, eso es ir en contra de la libertad. A ver, por alusiones, aunque luego profundizaremos en este con más detalle, porque hay que evidentemente leer sobre este aspecto, toda la letra. Ahora entraré sobre este aspecto de la inclusión, si queremos, que nosotros tenemos tiempo para hablar, pero sí que quería hacer una primera mención a lo que ha dicho el compañero sobre el rechazo del profesorado. Bien, no sé si usted lo recuerda, pero la ley que se aprobó, la anterior ley de educación, la LOMCE, se aprobó en el año 2013, generando la primera huelga educativa general de todo el país y provocando el rechazo del 87,6% del profesorado, ¿vale? No sé si tenían ustedes ese dato, si no ya se lo propongo yo. Además, esta ley es muy necesaria, que a rigor de eso venía la pregunta. Sobre todo si era una ley que era necesaria, ¿no? Es la pregunta global. Claro, así, ¿no? es muy necesaria, y más teniendo en cuenta una cosa, y es que el propio Partido Popular abandonó su ley de educación. La LOMCE se paró, se suspendió en el año 2016. A través del Real Decreto Ley. Entonces, ahora mismo estamos en un galimatías jurídico en el que no había ninguna ley orgánica de educación con proyecto de futuro. Por lo tanto, necesaria no, muy necesaria es el término que nosotros creemos conveniente. Si me permite que haga una reflexión, estamos en la 8ª, la 9ª ley de educación, precisamente por lo que comentan los compañeros. El Partido Popular dice que esta ley es nefasta, el Partido Socialista dice que la derecha no se quiere sumar a esto. Por esa coyuntura política de no ponernos de acuerdo, es por lo que estamos en la 8ª o 9ª y llegaremos a, bueno, pues, al número infinito. Si te ha dado tiempo a analizarla, ¿te parece que es una buena ley? Yo no voy a decir que sea nefasta, en tanto en cuanto hay un intento por parte de este gobierno, que no la valoro positivamente, de hacer o poner en orden pues una ley, pero claro, lo que sí en materia de educación, lo que sí critico o veo de aspectos negativos de esta ley, por ejemplo, que no tiene el consenso de la comunidad educativa. La comunidad educativa también son los padres, no se han tenido en cuenta. Entonces, creo que, bueno, pues que hubiese sido un momento perfecto para llegar a ese pacto de Estado por la educación, pero no ha querido los partidos que sustentan al gobierno, no han querido contar con la oposición. Con lo cual, ahí es donde creo que, independientemente del resto de factores que iremos, supongo, analizando, ahí es donde creo que está el principal aspecto negativo, que no cuenta con el consenso ni de la oposición ni de la comunidad educativa. Hablamos de la ley, en concreto, una ley orgánica de modificación de la ley orgánica de educación, la LOMCE, en este caso, que es como se determina en sí, que es la primera ley, es la principal crítica que hace la oposición a quienes han llegado a instaurar este texto. Es la primera ley que entra en vigor en España sin que haya tenido, no haya admitido de alguna manera comparecencias de la comunidad educativa a la que hacen referencia, y tampoco, mejor dicho, tampoco a la tramitación parlamentaria, ni en el Congreso ni tampoco en el Senado. Y así te vuelvo a preguntar, Sofía, si te parece una buena ley. A ver, nosotros desde nuestra formación pues consideramos que bastantes aspectos de la ley ya no es que sean mejores o peores, sino eran necesarios. Por lo que ha explicado anteriormente, la ley la LOMCE que sacó el PP se quedó ahí en tierra de nadie y sin ninguna orientación educativa. Entonces esta ley, con sus contras, que ya hablaremos más adelante, pero yo la considero necesaria. Bueno, pues vista de alguna manera el espectro global de cómo lo entienden, ya se ha abierto de alguna manera un capítulo, pero hay muchos aspectos que habría que matizar y que vamos a intentar ir detallando paso a paso para que ustedes saquen sus propias conclusiones y de paso también conozcamos cuáles son las conclusiones que sacan las formaciones políticas desde el aspecto ya incluso juvenil. Cambios académicos, modificaciones en la concertada, evidentemente también en el castellano como lengua vehicular, educación en valores, asignaturas que se reincorporan como tal, educación diferenciada, ámbito religioso. Todo esto forma parte de esta ley que también elimina una serie de itinerarios académicos.
Y vamos a empezar por otro, pero bueno, ya que lo habéis abierto, si os parece, hablamos de la educación especial, de esos jóvenes que de una manera u otra requieren, o de esos escolares que de una manera u otra requieren una atención especial o de alguna manera una educación mucho más concreta que otros a lo mejor que forman parte de la enseñanza global. ¿Por qué es buena esta ley desde el punto de vista del Partido Socialista? Teniendo en cuenta que da 10 años para que se desarrolle de una manera u otra el proceso en sí de incursión de los jóvenes con necesidades especiales o específicas en otros centros, ya sean privados como los propios públicos, ¿no?, concertados. Bueno, aquí creo que tenemos que poner un poquito en contexto primero. Desde el año 2018, no sé si el compañero que antes ha mencionado el tema de la inclusión lo sabe, la ONU viene denunciando sistemáticamente a España. ¿Por qué? Porque considera que el hecho de derivar a todos los alumnos que tienen algún tipo de necesidad específica a un centro de educación especial es una forma de segregación escolar injusta. No sé si lo sabía ustedes. Entonces, a raíz de ahí esta ley lo que viene a intentar poner solución a este problema. ¿Cómo? No todos los alumnos tienen el mismo tipo de necesidades específicas. Hay algunos que tienen necesidades que son muy específicas. Para eso están los centros de educación especial. Pero luego hay otro tipo de alumnos, con los padres incluso, con su profesorado, que simplemente con una pequeña adaptación podrían continuar con sus compañeros con los que llevan desde pequeños, favoreciendo de esta forma una inclusión en la sociedad de forma más equitativa. Eso es lo que venimos a reclamar. Lo que venimos a reclamar es que no todos los alumnos tienen el mismo tipo de necesidades, por lo tanto, una respuesta no vale para todos los problemas. Bueno, pues haciendo un poco alusiones también, y ahora entraréis, entiendo, en el propio debate. Hablamos de que en personas con necesidades especiales en España hay unos 37.500, si no me fallan los datos, publicados precisamente por el Gobierno. Esta ley da un plazo de unos 10 años para que se pueda atender a alumnos con este tipo de discapacidades de alguna manera o con atención especializada, mientras los centros de educación especial van adaptándose también a esas necesidades. Hay un planteamiento también que hace que pensar que si esos tipos de centros van a ir desapareciendo a tenor de la entrada en vigor de esta ley. Todo parece indicar que sí, en el momento, como ya he adelantado antes, en el momento en el que partimos de la base de que queremos implantar una inclusión radical, estamos queriendo meternos a todos en el mismo saco. Y nosotros, precisamente porque no despreciamos a las personas con necesidades específicas de atención, creemos que esas personas necesitan una atención, una enseñanza especializada, unos cuidados en los casos más graves. Por lo tanto, no se los puede tener la misma clase que en el resto. Eso no significa que sean unos marginados sociales. Eso no significa que ya no se puedan relacionar con nadie. Pero a la hora de tener un proyecto curricular para esas personas, se necesitan unos centros y unas clases especializadas. Como bien decía un profesor de orientación educativa, para tratar a todo el mundo en igualdad hay que tratarlo diferente porque todos tenemos necesidades diferentes. A ver, Sofía, ¿qué te parece a ti eso en concreto? Yo considero que lo que ha dicho de que el separar a los alumnos con necesidades específicas a otro centro no es una forma de discriminación o se hace como de una forma de una buena voluntad por no discriminar, pero es todo lo contrario. O sea, tú en el momento en el que, sobre todo en la etapa educativa, tú segregas a los alumnos en función de sus necesidades, tú ya estás marcando a esos alumnos para que cuando crezcan y se desenvuelvan en la sociedad tengan eso. Y aparte, pues lo que ha dicho el compañero del PSOE, las necesidades son muy variadas y muy amplias. Habrá casos de alumnos que por obligación y por cubrir todas sus necesidades deban acudir a un centro especial. Pero hay un gran número de alumnos con esas necesidades mucho más leves que perfectamente pueden entrar dentro de la educación pública general. Desde Ciudadanos. A mí me gustaría decir que si nos paramos a analizar esta cuestión, lo que están diciendo el resto de mis compañeros tiene su lógica, cada postura que defienden. Entonces yo creo que lo más imprescindible, lo más importante en esta cuestión es escuchar a los padres y escuchar a los profesores, cuestión que no se ha hecho en el desarrollo de esta ley. Las personas que tienen esas necesidades específicas necesitan una atención específica, precisamente para potenciar o fomentar su proceso educativo. Y entonces tienen que estar, no hablamos de inclusión, hablamos todo,
pero por favor vamos a tener en cuenta a la comunidad educativa, a los padres, lo vuelvo a repetir, a los padres y a los profesores, que son los que tienen que desarrollar un poco la idea general en la que se van a ver estos niños, pues ese es su proceso educativo desarrollado. Entonces, tiene lógica todos los argumentos que estáis diciendo, pero es que, bueno, menos el compañero, creo, del Partido Popular, que se dedica al sector de la educación, los políticos, por norma general, pues no sabemos más que los profesores, entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, tú entiendo que reclamas ese diálogo que parece ser que entendéis que no se ha desarrollado. Son muchos aspectos y quizá podemos ir vinculando uno detrás de otro, ¿no? Pero por analizarlos en sí, hay un límite también en esta ley de repeticiones. Yo no sé si vosotros sois de suspensos o de aprobados, pero es cierto que esta ley ya permite de una manera u otra avanzar en cursos, incluso hasta después de haber repetido en dos propias ocasiones, como determina. Hay un dato que creo que merece la pena que tengamos en cuenta, y es que en España han repetido, en torno, hablamos de alumnos de hasta 15 años, de 15 años de edad, han repetido 3 de cada 10 alumnos en total. Y una cuarta parte de ese alumnado en sí, del alumnado global, no consigue, por cierto, el título de educación secundaria obligatoria, o lo que es conocido como la ESO. ¿Esta ley va a fomentar que haya menos o gente menos formada o todo lo contrario? Venga, a ver, ¿quién abre ahora el melón? Venga, si quiere empiezo yo, que he sido un alumno que ha repetido un curso en la ESO, entonces le puedo hablar desde la experiencia. Mire, a mí me han enseñado en mi casa el esfuerzo y el sacrificio, y si haces las cosas mal tienes que pagar eso, ¿no? Entonces, en este caso, con la repetición no se puede fomentar el que todo vale, hay que pasar la mano para cumplir con lo que Europa nos pide, que es que tengamos todos el título de secundaria. Creo que es un craso error por parte de este gobierno. No se trata del título, se trata de una enseñanza, un proceso de formación que sea completo para el alumno. Lo que menos importa, pienso yo, es el título, pero tenemos que llegar a eso, al esfuerzo y al sacrificio. Si lo que fomentamos es lo contrario, la sociedad dentro de unos años no quiero imaginar cómo puede estar. Sofía, ¿alimenta esta ley un poco la capacidad de no sacrificarse tanto? No, yo considero que esta ley en ese aspecto en lo que se basa un poco es en los estudios pedagógicos y en la evolución en la educación que se ha hecho a día de hoy y que ya se ha demostrado en múltiples estudios que el repetir curso no es una respuesta pedagógica adecuada en la mayoría de los casos ante un suspenso de asignatura. O sea, porque es el mismo ejemplo, o el mismo caso que con las necesidades. Dentro de una clase o dentro de un colegio o un instituto, cada alumno tiene unas necesidades y unos conocimientos y unos potenciales. Entonces, el sistema actual que estaba de repetir cursos, pues sí, para mucha gente pues habrá repetido y luego habrá sacado sus estudios, pero no se considera que sea la mejor respuesta o la mejor forma de incrementar esa obtención de títulos en España. ¿Es una interpretación esa de decir que se premia de alguna manera al peor estudiante esta ley? Para nada, para nada. Tenemos que partir de un dato, y es que en España hay una tasa de abandono del 44% de los estudiantes, lo que genera, bueno, y los repetidores generan hay que invertir una cantidad superior a 3.300 millones de euros en ellos para que al final, desgraciadamente, haya una amplia tasa de abandono, como ya he comentado, del 44%. Entonces, ¿qué es lo que se intenta con este nuevo mecanismo que se introduce? Pues se intenta crear una enseñanza más personalizada, de tal forma que los equipos docentes puedan, junto con ese alumno, establecer un plan específico que le ayude a progresar y que le ayude a avanzar en las materias, porque no todos somos buenos en todas las materias, precisamente. Yo estudié Derecho y soy abogado, y yo no soy el mayor amante de los números, precisamente. Y yo he necesitado de ayuda en el tema de las matemáticas. ¿Por qué eso no podemos implementarlo dentro del sistema en lugar de tener que acudir a clases particulares de fuera del sistema educativo? Esa es la pregunta. Bueno, pues le he trasladado prácticamente la misma cuestión al representante del Partido Popular. ¿Consideras que es una ley que premia el no esfuerzo? Desde nuestra postura consideramos que premia el no esfuerzo y no solamente perjudica al nivel de nuestro sistema educativo en sí, sino que además no premia el esfuerzo de muchos de nuestros alumnos, y que por otra parte también desprecia el trabajo de los profesores. Un profesor
no creo que su aspiración al enseñar a un alumno sea el que no apruebe para que posteriormente no pase de curso con la asignatura suspensa. Yo creo que la máxima de un profesor es que el alumno aprenda lo máximo posible y que pueda superar con satisfacción todas las materias. Por lo que creo que no solamente es perjuicio para el alumnado porque no asume todas las competencias que debería por la edad y por el nivel, sino que también desprecia el trabajo de millones de profesores. Es una ley esta que también hace alusión a una medida contra lo que se denomina la segregación escolar, o lo que es lo mismo, la propia distribución que se hace del alumnado. Sofía, en la escuela pública estudian 9 de cada 10 jóvenes, en este caso escolares, en nuestro país. Dice la ley que van a ser las comunidades autónomas las que van de alguna manera a establecer una proporción, por decirlo de alguna manera, equilibrada del propio alumnado que decíamos antes, incluso también con necesidades específicas, y que el principal criterio va a ser ahora, en este caso, para poder adjudicar una plaza, será la cercanía al domicilio. ¿A ti qué te parece? Pues es uno de los puntos más fuertes de esta ley, porque se da el caso en muchas zonas de España que por poca cantidad de colegios públicos y de centros públicos en general, no deja de ser una forma de aprovechamiento para los concertados y crea esa necesidad de, si no tienes ningún colegio público cercano o no consigues una plaza cercana de tu vivienda, pues al final acabas recurriendo a uno concertado, aunque no sea tu idea inicial. Entonces, esa ley lo que ayuda es a eso, a que tú tengas una preferencia. Lo importante de la educación de tu hijo es la cercanía de tu casa y que, hombre, pues no suponga lo que es unos transportes pues en una gran ciudad, lo que es a día de hoy. Ha sacado también a la palestra el ámbito de la concertada y de algunas donaciones que se hacen a centros concertados que el gobierno pretende, o la ley, mejor dicho, pretende de alguna manera ir suprimiendo o eliminando, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? Se supone que según cómo está puesta la ley y según cómo debería de funcionar los colegios concertados, el tema de los donativos, que el problema no es los donativos en sí, sino el carácter obligatorio que llegan a adquirir esos donativos, que no dejan de ser una forma de segregación de quién puede entrar a esos colegios o a esos institutos y quién no. Bueno, me gustaría conocer también la opinión del Partido Popular en este ámbito. ¿Es un ataque contra la concertada esto también? ¿Se puede interpretar así? Desde el Partido Popular pensamos que esto es una ley discriminatoria, tanto en cuanto no se respeta la demanda social de la familia a elegir el centro para su hijo. De alguna manera se suprime ese concepto, incluso también textualmente. Claro, se suprime ese concepto y encima esas familias no pueden elegir la educación que quieren para su hijo de una u otra forma, o a estudiar en una determinada zona, o mil cosas. En Andalucía, por poner un ejemplo, atacar a la concertada supone meterse contra más de 300.000 familias y contra 20.000 trabajadores del sector. Y por ende, consideramos que atacar a más de 300.000 familias y a más de 20.000 trabajadores en Andalucía supone un ataque a la libertad. ¿Tú consideras un ataque de la libertad que se prohíba que en un centro que cuenta con financiación pública se impida que se segregue por sexo? ¿Eso consideras tú un ataque? Porque vamos, yo la verdad... No sé en qué centro concertado es tú que se segregue por sexo. No, eso es lo que viene a prohibir esta ley precisamente, y que no prohibía las anteriores. Yo he estado toda la vida en centros concertados y a mí jamás me han segregado por sexo. No sé qué ejemplo habrá tomado la ley para segregar por sexo, pero yo he estado en centros concertados no creo que haya estado en todos los de Andalucía. Bueno, Andalucía porque es donde nosotros vivimos, pero... En Córdoba te puedo garantizar que no hay ningún centro concertado en el que se segregue por sexo. No entiendo ese punto de la ley. En alusión un poco directa precisamente a ese término que acabamos de concretar, de ese reparto, de suprimir de alguna manera esa demanda social, ¿vosotros cómo valoráis de alguna manera desde el Partido Socialista, desde las Juventudes, este cambio, esta modificación, que sí es una de las notas relevantes también de este texto? Sí, bueno,
el suprimir el concepto de demanda social simplemente lo que viene a impedir una práctica que ha sido una de las que ha provocado la trama púnica, entre otras, que es de ceder suelo municipal a empresas que no tienen experiencia en el ámbito de la educación para que lleven a cabo para que construyan un centro cuando ya tienen un concierto educativo preconcebido. Eso es precisamente por lo que se ha intentado y se ha evitado incluir de nuevo el concepto este de demanda social. Pero bueno, yo creo que tenemos que quedarnos también con más criterios que sí, hombre, a la hora de valorar la nueva distribución de los criterios a la hora de la elección de centro. Tenemos que contar que ahora son mucho más transparentes. No solamente la proximidad a la vivienda, también cuenta la proximidad al trabajo de los padres. También tenemos que destacar que si tienes hermanos en el mismo centro es un factor que también aporta puntos. De la misma forma que la renta per cápita de la familia también apunta puntos. Los únicos puntos que se suponen que se suben del 30% son los de proximidad. Por lo demás, hasta un 30% se establece esta valoración. Por lo tanto, yo creo que es un sistema mucho más transparente y que permite a todas las familias elegir centros donde realmente lo quieran y no por el hecho de la renta de la familia, que sean los propios centros los que impidan y segreguen a los alumnos, rechazándolos o mandándolos a otros centros más lejanos. Yo iba a decir que me sorprende, pero realmente me da pena y no me sorprende. Lo poco que le gusta la libertad a este gobierno. Realmente la cuestión que se está tratando es que va en contra de la propia Constitución, que reconoce la libertad de los padres a la hora de elegir los centros. Yo he estudiado en colegios públicos siempre y en institutos públicos, aquí en Córdoba. Y realmente mis sobrinos ahora están estudiando en los mismos centros donde yo estudié. Yo estoy a favor de la escuela pública, pero también estoy a favor de que la Constitución reconozca el derecho a la escuela concertada para los padres que así lo deseen, que sus hijos tengan esa educación. ¿Pero en qué momento va en contra de la concertada? En ningún momento. Lo que se hace es realmente aquellos centros públicos donde se cuente con fondos públicos para su financiación, pues establecer un mecanismo de control. Simplemente, ni en ningún esa momento. Es la palabra, controlar la libertad de la familia, controlar en definitiva la libertad de los españoles. Controla el destino de los fondos públicos. Irónicamente te quería hacer un comentario. Has nombrado la trama púnica. Yo pediría al programa que no hagáis ningún debate de corrupción, porque estaríamos aquí entre la corrupción del PP y la del PSOE, estaríamos aquí 3 días. Un día si queréis hablamos de corrupción, tampoco no tenemos ningún problema en abordarlo ni muchísimo menos. Vamos a seguir un poco avanzando, porque este tema sí que es cierto que le ha dolido a muchos españoles que la han interpretado de una manera que yo no sé si es concretamente tal y como lo estipula la propia ley. Es que el castellano deja de ser una lengua vehicular en esta propia ley. Ámbito llamativo desde el que lo entienda como tal, pero el PSOE sí ha defendido que de una manera u otra no desaparece el castellano como imposición también educativa. Bueno, yo simplemente me gustaría comenzar aquí leyendo la disposición adicional 38 de la LOMCE, la ley Wert, ¿vale? Donde dice, en la parte final, el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas. O sea, por lo tanto, se ha eliminado una palabra que es lengua vehicular, que se introdujo por el Partido Popular en la LOMCE y que no existía hasta entonces y que realmente lo único que ha hecho es traer problemas. La lengua tiene que ser un factor de unión, un factor de cohesión y no un factor de distanciamiento. Aquí la propia LOMCE ya reconoce que son lenguas vehiculares, tanto el castellano como las lenguas propias de cada comunidad autónoma. Entonces, realmente me parece que esto es un debate vano y que es un debate que no lleva absolutamente a nada, cuando realmente en el artículo 3 de la Constitución española ya se recoge que la lengua española tiene que ser conocida por todos y además esta propia ley garantiza de que todos los alumnos y las alumnas conozcan la lengua propia de su comunidad autónoma, conozcan la lengua castellana y a la misma vez una lengua extranjera. A ver, el Partido Popular ha sido muy crítico con este ámbito. Os diría que muchos españoles han sacado su españolidad también y sus banderas enarbolando un poco o criticando también este apunte o este aspecto de la propia ley. ¿Por qué? En primer lugar, me resulta muy llamativo que el compañero socialista diga que la lengua es un motivo de problema. Estoy de acuerdo en que la lengua tiene que ser un motivo de unión, no debe ser nunca nunca debe ser un problema por el hecho de que ponga que sea una lengua vehicular, simplemente la lengua vehicular porque es la lengua oficial del Estado
y es la lengua que nos hemos dado entre todos. Eso es lo que pone el artículo 3 de la Constitución. Tenemos que estar orgullosos de, de hablar el español, que es la lengua más hablada del mundo después del chino. Además, el acabar con que el castellano sea lengua vehicular es que simplemente es anticonstitucional, ya que el artículo 3.1 de la Constitución española cita textualmente: el castellano es lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Y no puede ser que este gobierno, por pagar sus peajes a los independentistas, venda nuestro idioma para satisfacer con jergas sacadas de un poco de la manga a determinados sectores que sustentan su gobierno. Sí, ¿tú me puedes decir la aplicación práctica que ha tenido la lengua vehicular en los 3 años que ha estado en vigor? Bueno, una aplicación, mejor dicho, esta lengua. Es que la verdad es que me parece que es un tema que el Partido Popular, la verdad que tengo que reconocerle una cosa: son expertos en una cosa, en inventarse problemas para dar soluciones equivocadas. Porque yo no entiendo en ningún momento donde se dice que se va a perjudicar la enseñanza del español o del castellano, mejor dicho. Es que es una coeducación básica lo que se persigue. La ley en sí determina que tiene que acabarse la enseñanza obligatoria con un dominio pleno y entrecomillo precisamente de la lengua castellana, como también de la lengua cooficial. Esto es lo que detalla la propia ley. Lo digo para que contextualicemos un poco de tanto en cuanto. Otra cosa es la aplicación práctica que se haya hecho, como decías, en los últimos años de ese concepto, de esos términos de lengua vehicular. No ha sido exactamente el mismo en las comunidades autónomas. Prueba de ello precisamente que el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Supremo ya han resuelto que el castellano debe ser la lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25% en concreto en la educación en Cataluña, cosa que no ha sucedido, ¿eh? Lo digo para que también contextualicemos las interpretaciones que hace cada propia comunidad. A ver, lengua vehicular, ¿por qué el castellano? Hablábamos un poco de lo mismo. Desde Izquierda Unida, ¿cómo lo veis? Pues es lo mismo, es que lo mismo que opina el compañero del PSOE, o sea, se está creando un debate y una polémica alrededor de este aspecto cuando en realidad no cambia nada. Es más, la ley recoge el pleno uso tanto del castellano como su dominio en concreto, además. Su dominio, tanto del castellano como de la lengua propia de la comunidad. Entonces, en ningún momento se habla de reducir el número de horas de castellano o de decrementar el aprendizaje del castellano. A ver, en Ciudadanos también han sacado de alguna manera a la palestra este concepto de lengua vehicular o la suprimición de la misma para criticar la propia ley. A mí me gustaría hacer un pequeño matiz previo a contestarle a eso, y es que a mí me causa bastante desconfianza que sea la señora Isabel Celaá la que se hiciera como garante o adalid de la escuela pública cuando ella llevaba a su hija a colegios concertados. Eso por una parte. Y segundo, decir que bueno, el castellano es la lengua oficial del Estado español, que existen otras lenguas, que cada región que comparte lenguas oficiales tiene que conocer su lengua. A mí me gustaría, como andaluz, conocer el gallego, conocer el vasco, porque yo me siento vasco, me siento gallego, al sentirme español, comprendo todas esas inquietudes culturales, todas esas peculiaridades culturales que son la mayor riqueza que tenemos en España. Lo que no podemos hacer es, con una cuestión de fondo, atacar al castellano para beneficiar o para agradar a nuestros socios de gobierno que van en contra de los intereses de todos los españoles. Esa es la cuestión que creo que tiene de fondo, y es el peaje que está pagando el Partido Socialista con sus socios, pero lo ha elegido él voluntariamente. Bueno, pues si me permitís, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para hacer una pausa publicitaria y enseguida retomamos más aspectos de esta ley de educación que va a entrar en vigor en los próximos días, la próxima semana en concreto, a tenor en sí de cuando ha sido de alguna manera publicada en el Boletín Oficial del Estado, a los 20 días después precisamente de su publicación. Un pequeño alto y volvemos para seguir hablando de esta ley Celaá o Ley de Educación, la LOMCE. Bueno, pues a la vuelta de esta pausa publicitaria, aquí continuamos para seguir hablando de la Ley de Educación, insisto, que va a entrar en vigor en la próxima semana. Lo estamos haciendo además con 4 formaciones políticas, con representantes jóvenes de 4 formaciones políticas, tanto Ciudadanos como Partido Socialista, como la Coalición de Izquierdas, Izquierda Unida y el propio Partido Popular. Ahora toca hablar de religión. Yo no sé si sois religiosos, alguno de vosotros. En cualquier caso, sí que la ley contempla este aspecto y lo marca francamente detallado, porque dice
que la asignatura de religión, a partir de ahora, a partir de la entrada en vigor de esta ley, va a ser de oferta obligatoria, pero dejará de contar en concreto en la nota media del expediente. Es decir, la ley además no aplica el horario en el que se tenga que ofertar esa propia asignatura dentro de cada comunidad autónoma. Vamos a ir un poco por izquierda unida, si te parece, Sofía, comencemos contigo. El ámbito de la religión, ¿qué te parece? Que de alguna manera ya no cuente como tal. Yo considero que es un punto muy positivo de esta ley. Es totalmente respetable el derecho de cada persona a sus creencias y a el estudio de ellas, pero también era una forma de discriminación y de un poco de injusticia, de que por el hecho de tú cursar la asignatura de religión, eso ya cuente en tu expediente de la misma forma o en la misma proporción que asignaturas troncales o asignaturas importantes del curso. ¿En Ciudadanos cómo lo veis? Mire, la religión, yo considero particularmente que forma parte, la religión, digamos, pública, de la esfera más privada de la persona. Pero en materia de educación, considero que si un alumno o los padres consideran que ese alumno debe cursar la asignatura de religión, yo la he cursado cuando he estudiado, pues debería de contar en ese expediente académico, porque es una asignatura que tiene sus exámenes, su contenido, su temario, que se desarrolla como cualquier otra asignatura. Eso de las asignaturas más importantes o menos importantes, pienso que todas son importantes en la etapa formativa de la persona. Y también creo que lo siguiente, a la religión como asignatura, lo que están intentando obviamente es arrinconarla. Y lo siguiente que van a intentar arrinconar, estoy seguro que es la filosofía, porque este gobierno lo que no quiere es espíritu crítico en el alumnado, para poder controlarlo de una manera más descarada. A ver, un poco por alusiones también desde el Partido Socialista, ¿cómo veis esa eliminación de alguna manera de que cuente la religión? Pues bueno, yo lo veo algo necesario para una sociedad en la que estamos en el siglo XXI, en un Estado que se considera laico y confesional. Considero que, además, estableciendo una asignatura de cultura de las religiones, va a permitir a todos aquellos alumnos y alumnas que quieran formarse sobre la historia de las religiones, pues conocerlas y ver su influencia en nuestra sociedad, que ha sido importantísima. Eso no vamos a negarlo, porque vamos, no tendría sentido hacerlo. Pero sí que es verdad que ahora mismo en lo que estamos, consideramos que hay que apostar más por unos valores éticos y apostar más por otro tipo de asignaturas que lo que nos creen una conciencia crítica y nos creen una conciencia de ciudadanía y nos permitan formarnos en valores, antes de seguir apostando a la hora de baremar para la puntuación final el tema de asignaturas como la religión. A ver, la religión, ¿cómo la veis desde el Partido Popular? A partir de ahora no contará, como concretamos. Nosotros partimos de la base de que hay que empezar diferenciando lo que es un Estado laico y aconfesional, porque estamos en un Estado aconfesional, no laico. Partiendo de esa base, a mí me gustaría dejar claro a todos los espectadores que nos estén viendo que cuando uno lleva a su hijo a un colegio público, tiene la opción de coger la religión o no cogerla. Eso ya estaba implantado antes de que se aprobara esta ley. Cuando uno lleva a su hijo a un colegio concertado, asume el carácter propio de ese centro y por lo tanto dará la religión en base al ideario propio del colegio. No veo yo que sea motivo de discriminación ni de marginación en ningún tipo, porque cada uno ha elegido la educación en valores que ha querido. Desde el Partido Popular consideramos que los valores éticos, religiosos, filosóficos, ayudan a configurar la propia identidad de la persona, y que si nos los cargamos estamos queriendo construir una sociedad alienada. Porque entiendo por lo que dices que es un ataque directo contra la propia religión, ¿no? Formación religiosa. Sí, yo pienso que personalmente que este gobierno todo lo que huele a iglesia le sabe mal, y el primer paso es querer coartar la libertad de todas aquellas personas que se sienten identificadas con un ideario y unos valores católicos, y por lo tanto cargarse la asignatura. No se coarta, se sigue pudiendo dar en nuestras clases. Pero si yo la elijo, tengo la opción a que me cuente, o va a decidir alguien por mí lo que cuente y lo que no cuenta. Me están coartando diciéndome, si tú eliges la religión no te cuenta, si eliges otra asignatura sí te cuenta. Y yo, que daba una asignatura que era optativa a la religión,
eso que consideras, ¿cómo que entra dentro de la baremación que consideráis? Yo creo que lo que realmente hace falta en una sociedad como la de hoy día es construir valores, una sociedad formada en valores, que nos lleve a avanzar en materias como igualdad de género. La religión son valores. Por supuesto que son valores, lo he dicho antes, que son valores que nos han llevado a construir una sociedad como la que nos encontramos hoy día y que han sido importantísimos. Pero por eso se va a mantener también la asignatura de cultura de las religiones. Fernando Savater, que es un gran filósofo, lo dice: Occidente se ha forjado bajo los valores del cristianismo. Entonces hay que reconocer que el cristianismo o la religión, para el que la quiera cursar, pues también es una fuente de valores. Bueno, no solamente esa religión ha estado presente en nuestro estado, pero sí que es verdad que considero que ha sido muy importante y que es una parte fundamental de la sociedad. ¿Desarraiga un poco el hecho de que la religión ya no cuente un poco los valores históricos de nuestro país? A ver, la religión, es lo que ha dicho mi compañero, no deja de formar parte de esa educación, pero el hecho de que compute como una asignatura más, que la forma de segregación... Un momentillo, por favor. No te preocupes, además tenemos tiempo para beber, no mucho, pero algo hay. ¿Decías? Sí, es una forma de segregación, porque el ejemplo que ha planteado de cuando llevas a tu hijo al colegio, ¿qué pasa si cuando tú llevas a tu hijo al colegio la religión que tú practicas o en la que tú crees no es la católica? Tú ahí no tienes la opción de decidir. Entonces, ¿por qué si tú llevando a tu hijo y teniendo unos pensamientos católicos, si tienes esa opción a practicar tu religión en tu centro? Lo más idóneo sería, o incluirlas todas, que sería complicado, pero lo más idóneo sería pues una neutralidad, que cada persona en su ámbito privado, fuera de lo que es el ámbito educativo, pueda decidir su creencia. Hay un aspecto también de esta ley que a mí me ha llamado especialmente la atención, porque hay un plan para futuras pandemias, o mejor dicho, para futuras emergencias, y es que habla sobre el cierre de los centros escolares, y esto seguramente también tenga que ver mucho con los nuevos sistemas de educación futuros y también con la propia tecnología, al menos es la interpretación que yo hago. Dice que el cierre, la ley dice que el cierre de los centros escolares demostró el pasado mes de marzo que el sistema no estaba preparado para dar un salto a una modalidad de educación a distancia, y evidentemente es otro melón que se abre a tenor de lo que hemos vivido, lo que estamos viendo, de que estamos inmersos en una pandemia. Tocamos madera para que no tengamos que vivir otras más, que ya llevamos unas cuantas vivencias contemporáneas, desde luego llamativas, pero sí es cierto que pone de manifiesto que se abre la puerta de alguna manera a otro tipo de formación. No sé si estáis de acuerdo en cómo lo tilda la propia ley o cómo lo recoge en este ámbito. Sin lugar a dudas, pensamos que en este momento todo ha pillado un poco desprevenido a todo el mundo. Si bien es verdad que en España siempre hemos ido un poco a la cola en estar al día en las novedades tecnológicas. Los alumnos, los niños cada vez están más familiarizados y de hecho nos están dando un gran ejemplo, no solamente de comportamiento, sino a la hora de manejar los medios de comunicación social, plataformas virtuales, etcétera. Dicho esto, pues yo creo que esta es una gran oportunidad para que de ahora al futuro se trabaje en eso, aunque sin obviar que la escuela presencial es fundamental para el desarrollo del alumno, porque un porcentaje importante del aprendizaje se hace mediante el habla, mediante los gestos, mediante 1000 recursos que a través de una pantalla quedan muy limitados. Es cierto que la propia ley recoge un plan de contingencia que es de una manera pasar la responsabilidad de las comunidades autónomas para que gestionen y aseguren que durante tiempos de dificultades, como por ejemplo el que hemos vivido, pues sean ellas las que garanticen de una manera u otra que la educación se pueda llevar con plenas garantías, ¿no? Entiendo que es un aspecto positivo, pero de alguna manera también deduce que ha habido un fracaso previo en ser previsores a la hora de esto. Es evidente que casi nadie podía imaginar lo que nos ha ocurrido, pero se ha abierto también una puerta a que puedan ocurrir situaciones o coyunturas parecidas, ¿no? Está claro que habría que una vez visto que este sistema no recogía una respuesta clara a situaciones como esta, esperemos que no vamos a tener que volver a vivir ninguna de ellas más, pero yo estoy de acuerdo con el compañero en el sentido de que es verdad que hace falta una digitalización del sistema y sobre todo hace falta seguridad jurídica para los alumnos y para las alumnas. Lo que no puede ser es que hoy día en las universidades andaluzas
estén los alumnos preparándose para un examen que va a tener la semana que viene y no van a saber, en muchos casos, si va a ser presencial o va a ser telemático. Y no por el esfuerzo de los rectores y las rectoras de las universidades públicas, sino en parte por la escasez de medios y la escasez de recursos que tienen para poder dar clases y para poder llevar a cabo una educación lo más completa posible. Lo más garantista hablamos, ¿no? Claro. Yo verifico que no estábamos preparados para eso, porque ya he comentado que tengo 2 sobrinos en edad de escolar, en primaria, y mi casa ha sido un verdadero caos con los niños, las tareas, las cuestiones estas telemáticas de los profesores, y bueno, pero es que nadie se podía imaginar lo que venía encima, ¿no? Es verdad que siempre, como ha comentado el compañero del Partido Popular, España parece que va un poco a la cola de las cuestiones tecnológicas. Entonces creo que bueno, pues es un aspecto positivo que se tenga en cuenta ese factor y que se trabaje por mejorar esas condiciones para lo que pueda venir, ¿no? A ver, una connotación más, o pasamos ya al resumen que quería preguntaros de alguna manera de la propia ley, porque sí que me gustaría acabar el programa haciendo un poco de recapitulación, igual que lo hacíamos al principio, de todo lo que hemos hablado, y si consideráis, si seguís entendiendo que esto es una ley necesaria y va a ser positiva para la ciudadanía. Si te parece, Sofía, empezamos por ti. Sí, bueno, vuelvo a decir lo mismo que al principio del programa. Nosotros consideramos que muchísimos aspectos de esta ley son muy necesarios, todos los que hemos detallado hoy, y por lo tanto pues una ley imprescindible. Hacía falta ya quitar las lonceas medias que puso el PP e intentar nuevamente unificar la educación y hacer un plan de futuro. Pues nada, vamos a ver desde Ciudadanos cómo lo volvéis a valorar, cuáles son los aspectos que de alguna manera habéis analizado cada uno de los que hemos sacado a la palestra, pero no sé si quieres hacer un análisis mucho más específico de alguna de las connotaciones del texto. Me gustaría terminar igual que empecé. Mientras el Partido Popular y el Partido Socialista no quieran sentarse y llevar a cabo un pacto de Estado por la educación, podremos seguir décadas debatiendo sobre este tema. Y bueno, pues lo ha dicho muy claro la compañera de Izquierda Unida. Critica la ley del Partido Popular. Así no se puede jugar. No se puede jugar. Yo digo que esta ley no es 100% mala. Digo que esta ley nace de la falta de consenso. Habrá que analizar todas las cuestiones, ¿no?, pormenorizadas de esta ley para ver dónde podemos llegar a esos puntos de acuerdo, a esos puntos de consenso. Así que a los grandes partidos le pido, como dijimos en el debate anterior, ya han pasado los Reyes Magos, pero para el año que viene que lleguemos a acuerdos, que lleguemos a consenso. José Antonio. Desde el Partido Popular consideramos que esta aprobación de esta ley ha sido cargarse la educación con comportamientos sectarios e ideológicos. Creemos que es una ley profundamente intervencionista y que en algunos casos atenta contra los derechos fundamentales que nos hemos dado como una sociedad democrática. Queremos que los derechos y las libertades de todos estén amparadas, pero nunca uno en detrimento de los otros. A ver, acabamos con el Partido Socialista, que es el que propone de alguna manera, el que tiene el bastón de mando en esta ley, que ha puesto sobre la mesa y también ha podido negociar también y pactar que se pueda tramitar superando la mitad del Parlamento. Sí, me gustaría destacar eso mismo, que precisamente esta ley nace del acuerdo y del consenso de 6 grupos políticos. O sea, en ningún momento se ha hecho de forma sectaria, como hizo el PP con la LOMCE, que solo la aprobó con los votos de su propio partido, sino que ha sido debatida con aquellos que han querido sentarse a la mesa, porque no debemos de tener clara una cosa, que el Partido Popular hablar de educación es hablar de educación privada, hablar de recentralización y hablar de religión. Es que eso es lo que se centra la educación para ellos. Entonces, lógicamente, así es imposible. Aún así, la mano siempre sigue tendida y siempre se estará a negociar para hablar con todos los grupos políticos para reconocer una ley para toda la ciudadanía, que yo creo que sigue siendo importantísimo un pacto de Estado por la educación. Y sí que me gustaría acabar también pues destacando que esta ley va a acercarnos más a la Convención Internacional sobre los Derechos de la Discapacidad, que
es parte de lo que ya hemos estado debatiendo y que la ONU ya nos lo estaba exigiendo. A ver, por llegar al final con algo que vamos a jugar un poco, a ver si os parece bien la idea, apostar. ¿Creéis que esta ley durará? ¿Cuánto creéis que durará esta ley? ¿Volverá a cambiarla el próximo gobierno, la próxima formación que haga en el gobierno cuando llegue? ¿Se dejará de alguna manera sobrevivir un tiempo o iremos a la novena? A ver, venga. Yo le doy de esperanza de vida a una legislatura. Solo una legislatura. Sí, volverán a cambiar. El Partido Socialista de Felipe González cambió 3 o 4 veces también su propia ley de educación, con lo cual le doy de esperanza de vida a eso. A ver, apuestas. Yo creo que todo es susceptible de mejorar, siempre está claro, se ha aprobado esta ley tendrá aspectos que irán muy bien, habrá otros aspectos que lo mismo se considera que deben de ser mejorados, y siempre se estará a atender a las necesidades de la ciudadanía, de los alumnos y de las alumnas. Que si eso se repercute en otra nueva ley de educación, pues no lo sé, ya lo veremos. La verdad que con esto no tengo idea. Yo la verdad que sí que me gustaría reclamar tanto a los dirigentes, tanto de mi partido como de los otros partidos, pues que se pacte más sobre este tema para que haya una seguridad jurídica más plena. Sofía, a ver, ¿tú apuestas por una nueva ley en el futuro de educación o no? Yo creo que ojalá dure, aunque haya cosas que cambiar, sobre todo cuando se ponga en práctica, ya se verán los aspectos en los que es más delicada, pero esperemos que dure, sobre todo por eso, por no tener que enfrentarnos a otra nueva creación de una ley de educación. Te hago la pregunta casi más directa. ¿Cambiará el Partido Popular si llega a gobernar en coalición o no esta ley? Espero y deseo que cambie la ley para, sobre todo, modificar aquellos puntos en los que creemos que no estamos de acuerdo y que creemos que hay un sector amplio de la población que lo respalda. No se trata de cambiar por cambiar, simplemente intentar consensuar, que es lo que creemos que hace más falta entre todos los grupos políticos, y sobre todo intentar que sea una ley de largo alcance, que dure para el bien de nuestros niños y del futuro. Bueno, pues ha sido un placer teneros con vosotros esta noche. Confiamos en volver a quedar con vosotros para hablar de otros temas. Sé que además que este era un tema, un asunto complicado, porque la ley en sí hay que leérsela, y bueno, yo sé que os la habéis estudiado y un servidor también. Y podemos decir que, bueno, por lo menos doctos en la materia sí que estamos, y confiamos en que también ustedes hayan aprendido de alguna manera, bueno, analizar también cómo lo hacen las formaciones y cuáles son de alguna manera las consecuencias que pueda tener para el futuro. Gracias por estar aquí, José Antonio y Sofía. José Manuel, ha sido un placer teneros aquí, José Antonio y Miguel Ángel, porque creo que todos hemos aprendido un poco también con vosotros, y además vemos que estáis formados y que formáis parte de formaciones que quieren de alguna manera cambiar o mejorar cada uno de los aspectos que matizan las propias leyes y la propia convivencia. Gracias a los cuatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí ponemos el punto y final a este debate joven. Volveremos a abrir esta puerta la próxima semana, Dios mediante, si ustedes quieren, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión, y seguiremos un poco de corrido este tema de la educación, aunque lo abordaremos desde otro aspecto, otra perspectiva, que es la propia universitaria, que es un concepto también o un análisis que creo que consideramos que hay que hacer a tenor de cómo se desarrolla la educación en ese ámbito de la vida, no solo formación universitaria, sino también formación en ciclos o la propia formación profesional que también recoge la ley de educación. Gracias por estar aquí, que tengan una muy buena semana, abríguense en la medida de las posibilidades, procuren ser felices. Adiós.